Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bueno, este es el primer vivo de este 2024, de esta cuenta. Y vamos a empezar hablando de locura. Esta es la temática, locura y mística. Esta es la temática que vamos a tratar esta noche. Y para ello he vuelto a invitar a Marcelo, que nos acompañó hace un par de semanas o tres, también para hablar de mística, en el sentido como más completo o abstracto del término y de la experiencia. Entonces, voy a esperar un poco más a que se conecte Marcelo. Mira, lo acabo de ver y me acaba de enviar solicitud. Hola. De momento, si me hacéis el favor de decir si se escucha, si se ve bien. Vale, mientras eso, si me podéis, por favor, decir si se escucha, si se ve bien. Y os voy saludando con la manita mientras entráis. Y espero a ver si Marcelo se puede unir. Le ha aceptado la invitación. Hola Nancy, ¿qué tal? Bienvenida. A ver si hay posibilidad. Ah, genial, Frola, gracias. Se escucha bien, genial. Perfecto. Bueno, estas cositas que pasan que por el momento no puedo añadir a Marcelo. Así que voy a intentar a ver si puedo. Se corta un poco y la imagen se para. Bueno, vale, dice que Marcelo no puede unirse. Bueno, a ver si mejora. Vale, se escucha bien, genial. Estoy al lado del módem, pero ya os digo que últimamente Instagram tiene estas cosas. Ah, mira, ya está. Bien, y te veo. Hola, Genial. Hoy te veo bien y te escucho y todo. Qué maravilla. qué bien, Bien. se arregló. Sí, avanzamos. Sí, sí, genial. Genial. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Muy bien también. Encantada de volver a compartir contigo espacio y de adentrarnos en los berenjenales que nos adentramos, ¿eh? Porque chato, buscamos palabras y buscamos conceptos y buscamos símbolos que tienen sus complejidades, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Creo que la locura en sí es un tema complejo. Sí, sí, es una palabra muy, muy grande, ¿no? Exacto, sí, Que sí. veremos por dónde nos lleva. Exacto, vamos a intentar desmenuzarlo en la medida de lo posible y también yo preparando el espacio y meditando acerca de las preguntas que trasladamos y cómo se relaciona la persona o las personas que respondieron, me parecía interesante empezar por una distinción, al menos desde cómo lo percibo yo, a ver si tú estás también de acuerdo y a ver qué puedes aportar tú también al respecto. Y la distinción que me gustaría hacer tiene que ver con una concepción que ya los griegos, pero también los árabes y creo que los cristianos en general se le ha dado, y es que el alma en realidad, y creo que la cábala también por lo menos un poco asiente, tiene como dos sustratos, ¿no? El sustrato orientado hacia lo divino, digamos que es el alma sensible, dentro de los niveles de alma que hablabas el otro día, que ahora te voy a preguntar otra vez para que lo encuadremos, y el alma, digamos, más vegetativa o más, digamos, biológica o más, digamos, animal, que es el alma que nos reúne a todos dentro del reino del hombre, por ejemplo, o dentro del reino animal, y que este alma es la que en un sentido, bueno, tendría como más esta connotación de locura que ha ido desarrollándose como patología o enfermedad
y qué es la que ha ido como teniendo más preponderancia en el tiempo. No sé cómo lo ves tú, si piensas eso o si has investigado eso o cómo lo ves. ¿Cómo sería como que el alma más animal es la que enloquece, dices tú? Bueno, porque, y te lo explico como también desde la mirada, yo intento como siempre salir como de lo técnico astrológico como para no embarrar, pero te explico. Digamos que existe el alma supralunar, ¿vale? Que en un sentido desde la astrología tiene que ver con algo que trasciende lo humano, ¿vale? Que se orienta hacia lo divino, y el alma, digamos, desde una visión sublunar que tendría que ver con la mente y las emociones. Y esa mente y esas emociones son las que se desordenan, las que, digamos, se disgregan, las que, digamos, se escinden, ¿no? Y se disocian, y son las que pueden llegar a este lugar de perturbación o de locura, o más o menos así tendría que, un poquillo así sintetizado. Interesante. Mira, yo no lo había visto así. Eh, Mm. para mí, bueno, igual puedo también, una aclaración que quería hacer también, que Por se me Dios acaba bendito, de ocurrir, puedes, claro. que también explicar a la gente que no vamos a hablar de la locura como algo médico, No, psiquiátrico, porque ninguno no, de los dos ni mucho menos. sabe No, de no, eso, no. sino que es más la locura como un concepto, una metáfora, un símbolo, y que Ujú. sale de ahí, y que ya vemos que para ti quiere decir una cosa porque vienes con tu bagaje Claro, astrológico. con el acervo, claro, cada cual viene con su bagaje Y, total. Sí, sí, total. y- y también me pareció muy interesante que las anoté por aquí, las respuestas que te dieron el otro día, que ¿Verdad? ahí ves que para cada uno la Sí, locura es una total, cosa distinta, ¿no? Que eso total, total, total. que creo que es algo interesante que creo que se está gestando en estos diálogos, que es tomar estas palabras y ver que son tienen tantos significados, tantos símbolos Sí, sí, como personas, ¿no? Que las exact- leen. Así que exactamente. Sí, me interesante. parece buen matiz, sí, porque yo he entrado directamente al tema, pero sí es verdad que el encuadre lo pretendemos desde un lugar quizá más filosófico Exacto. o más de exégesis. Yo que sé, pienso en ti y en el estudio de Cábala, o en mí y el estudio de la astrología o del sufismo, y me da esa sensación, ¿no?, de que el encuadre en el que verdaderamente las respuestas de la gente parece ser que tiene más bien un encuadre más del tipo de locura que tú respondías al mensaje este que puse en las stories, ¿no? La locura de el que está descontextualizado socialmente, ¿no? Entonces, Sí, sí. pues empezamos por ahí, si te parece, y luego nos vamos como a los reinos sutiles, Como- si lo ves bien. Dale, me parece bien. Sí, sí. Eh, Genial. Sí, sí, dime, sí. dime. No, vamos para ahí. Sí, sí. Venga. Pues, por ejemplo, yo tengo aquí abierto el archivo y pensaba eso, ¿no? O sea, veía como tus subrayados, y en la primera frase que dice abrirse en canal sin filtros y que sea lo que tenga que ser, suele ser el disparo de salida para abrirme y salir al mundo, subrayas sin filtros. Entonces entiendo eso, que en un sentido la cuestión de la locura como descontexto de lo social, como marginal, tiene que ver con eso, ¿no? Con que no rindo digamos, un compendio civilizado con una serie de protocolos y normas y maneras de comportarse o de ser, y que funciono sin filtros, exactamente. O sea, lo que hay dentro es lo que hay fuera y ya, ¿no? Entonces, ¿es así como lo ves tú o cómo lo Sí, sí, percibirías? me gustó eso que dijeron de sin filtros porque te hace dar cuenta de que estamos constantemente filtrando la información que recibimos, Ujú. que vemos en el otro, cosas que queremos decir y por una cuestión social no las decimos, Total, cosas que pensamos, que sentimos del otro, pero por eso que decías tú, el protocolo, hay que ser total. cordial, hay toda una convención Hay unos deberes, totalmente sí, total. automatizada, ¿no? Y Sí. el loco viene a quitarnos esos filtros y a decir lo que ve, sin esos sin filtros, Exacto. directamente lo que siente, y eso incomoda, obviamente, porque desacomoda esa convención, ¿no? Claro,
Claro, y aparte que también pienso eso, ¿no? El que es capaz de funcionar sin filtros en un sentido, y ya hablando como de algo más tipo identidad o ego, tiene como esa facilidad también como de desestructurarse a sí mismo, desencajarse a sí mismo, es decir, poderse reír de sí mismo, poderse comportar eso, ¿no? Como dice Nancy, como un niño espontáneamente, ¿no? Sin juicio o sin categorizar las cosas, sin etiquetarlas, ¿no? Entonces, me parece interesante porque luego en un último párrafo he apuntado una respuesta que te mandaron a ti, que dice algo así como locura es bailar como si no estuviera nadie. Dice, no lo llevo bien, puesto que no sostengo bien lo que los demás piensan de mí, ¿no? Y es como, enlazo una cosa con la otra justamente por eso, porque comportarse sin filtros, ¿no? Implica eso, implica poder caer en un espacio marginal en el que no te entiende nadie, no te comprende nadie, ¿no? Y rozas eso, la extravagancia y lo friki, ¿no? Esa parte de nadie te comprende y nadie te entiende, ¿no? Entonces, eh, eso, Sí, ¿cómo? sí, sí, y también la importancia del filtro, porque el filtro hay que valorarlo, que Claro, nos, claro. nos permite convivir en Claro, sociedad. Eh, total, total. pero también me parece importante esta figura del loco que trae, que hay momentos en los que se puede quitar ese filtro, porque si no estamos totalmente encajonados. Exacto. En unos Y, moldes, sí. Mm. exacto, y hay como decían lo del niño, que hay una frase, ¿no? Que dicen que los niños y los locos dicen la verdad. Eh, Exacto, que, total. que algo que creo que también cuando venía aquí pensaba como hablar de la locura como en grados, ¿no? O Exacto, contextos, porque todos en algún punto estamos locos, por en supuesto, algún punto hay que sacar esa locura. por El tema supuesto. es cuánto para no terminar en un manicomio y cuándo. Claro, ¿No? exacto, exacto. Sí, sí, es real que pienso en eso que te decía al principio, como los dos niveles del alma. Muy buena parte de lo que nos pasa tiene que ver mucho con el discurso interno, ¿no? Y en cómo juzgamos lo que se supone que forma parte de nuestro ser, ¿no? Tanto lo, digamos, instintivo y racional como lo lógico, ¿no? Cómo lo juzgamos y cómo eso es uno de los filtros, creo, más nefastos y más disociativos que puede tener el ser, ¿no? Y hay una frase por aquí que decía algo así como que sale de la lógica, desafía lo lógico, ¿no? Entonces, me gustaría que me dijeras tú qué piensas al respecto de lo lógico en contraposición con la locura, ¿cómo lo podrías definir? Bueno, ahí trayendo un poco la Kabbalah trabaja sobre dos hemisferios, Uh uno -huh. es el de la lógica y otro es el de lo intuitivo, ¿no? Entonces, está bueno esto que dicen porque solemos estar inclinados en la lógica, eh, sobre todo por miedo a caer en el otro, termina siendo loco. Si no es lógico, ya te tildan de loco, ¿no? Claro. Entonces, salirse de la lógica es inclinarse un poco hacia la mente intuitiva, que es la que suele ser deficiente en nuestra sociedad. Y yo creo por esto, ¿no? Por este miedo a caer en la locura. Claro, Pero claro. ni nos asomamos Ni por ese muy- miedo, pero está lejos la locura en Total, algún sí, punto. sí, Falta, totalmente. no es que te vas un poco de la lógica y Claro, ya caes en claro, la... ¿no? Cruzas la acera y ya no hay vuelta Hay, atrás. hay, hay, Pero hay un tiempo y un pasaje, ¿no? claro, exacto. Pero sí que es verdad que decías tú en uno de los audios y que me parece interesante justamente porque, claro, si hablamos de lo intuitivo versus lógico, ¿no? O lo lineal versus cíclico, o lo apolíneo intelectual versus lo dionisíaco, tiene que ver bastante con esta cuestión de eso, ¿no? Abrir un espacio para que lo intuitivo, para que lo visionario, para que lo inconsciente tome el mando, ¿no? Y que yo me permita recrearme a mí misma desde otra perspectiva distinta a la que estoy acostumbrada, ¿no? Entonces tú decías en el audio algo así como que la
diferencia entre el genio y el loco es que el genio puede cruzar el puente de ida y vuelta, en cambio el loco no. Se queda ahí. Y ya no hay vuelta atrás, Total. ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Si lo quieres desarrollar un poco más o poner un ejemplo, ¿cómo lo Sí, percibes tú? para mí el genio, el loco, perdón, el loco no, el genio, el artista, el poeta, todos juegan con estos dos hemisferios, ¿no? Se animan a danzar entre lo intuitivo y lo lógico, y el loco se queda enganchado en lo intuitivo y no puede, digamos, encapsular eso que vive del otro lado, por ponerlo de alguna manera, no puede conceptualizarlo, no puede comunicarlo a la sociedad o a sus Genial. coetáneos, y se queda incomprendido, ¿no? Total. Entonces, muchas veces el, el loco podría, si aprendiera a comunicar eso, esa realidad en la que vive, sería un místico Total. o sería un artista. Y de Total. hecho, esa línea no está tan clara. No. Muchos artistas están y Sí, estamos sí, locos estoy de acuerdo. por momentos, porque a veces habitamos estados o realidades que son muy difíciles de traer de vuelta y nos sentimos incomprendidos. Por eso digo que Exacto. ahí son grados, ¿no? Son Muy grados. de acuerdo. Muy de acuerdo. Sí, porque sí, mira, dice Oneiros, el místico nada con gracia en las mismas aguas que el loco se ahoga. Total. Totalmente. Es que hay una cuestión también que tiene que ver con eso, ¿no? Desde la astrología, y la vuelvo a traer, pero así como No, muy sintética, no, pero tráela. Sí, sí. de la astrología siempre hay esta cuestión que se dice que la identidad tiene que estar muy firmemente construida, o sea, no solidificada, pero sí construida lo suficiente como para que yo me pueda mover entre reinos, dimensiones, como le quieras llamar, y cuando vuelva de vuelta pueda acoger todo eso, estructurarlo, ¿no? Y ponerlo de manifiesto en la realidad, ¿no? Y pienso bastante en esta cuestión que en última instancia, y esto es un juicio personal, pero en última instancia puede pasar que experiencias místicas o de estados alterados de conciencia mal gestionados, acabe pasando eso, que la persona se cree que está de la orilla del resto y no. No sé, ¿cómo lo ves tú? Total, sí, sí. Bueno, ahí decía Nancy Sí, Castaño de esto de bajarlo a tierra. Y exacto. sí, es eso, ¿no? El artista o el místico, lo que sea, pueden traer a tierra eso que viven del otro Tal lado. cual. Pero eso, mientras hablabas, me aparecía la idea del riesgo. Cuando uno va Exacto. a navegar por esos planos, hay un riesgo siempre de quedarse del otro lado. Lo hay, Si no, lo hay. no sería divertido, ¿no? Claro, Por eso totalmente. Sí, sí, totalmente. hay que animarse. Sí, Claro, hay que animarse y también siento eso, ¿no? Como que es verdad que cuando uno se ampara en un marco, pues ya sea el creativo, ya sea el poético, ya sea el filosófico, el espiritual, digamos que por lo menos hay como una consciencia de lo, por ejemplo, esta mañana hablabas del tiempo ritual o del ritualizar en el canal de Telegram. Pues eso, ¿no? Ese espacio ritual, ese espacio de presencia y de conciencia en un sentido balancea estos dos hemisferios que dice Nancy y me permite, digamos, navegar con mayor seguridad en un sentido, que es lo que decimos. No es lo mismo tener un arrebato místico, entiendo yo, desde mi ignorancia, tú me dirás, por una conciencia súbita, por una revelación súbita, que consumir una sustancia y tener un rapto también, ¿no? O tener una conciencia ampliada en un sentido en un momento dado, ¿no? Entonces, yo ahí sí que pienso eso, que hay como la necesidad, o por lo menos así es como lo he experimentado yo, que tiene que haber un marco en el que yo me pueda amparar. O sea, que es verdad que la mística es muy solitaria, pero también es cierto que todos más o menos beben de una tradición o beben de un saber que les permite más o menos eso, ¿no? No confundir tribulaciones mentales
o tribulaciones emocionales con estados místicos, ¿no? No sé cómo lo ves Sí, tú. sí, es muy, muy fina la línea, ¿no? De- bueno, cuando uno dice no sé si es real o me lo estoy inventando, para Exacto. mí tampoco importa mucho, No, en no, el no, fondo no, porque es, es todo lo real que puede ser, desde si lo estoy sintiendo, viendo, estoy ¿no? viendo totalmente. Eh, pero sí me parece importante lo que dices del marco. Creo que el loco carece de ese marco o no tiene el marco suficiente para indagar en esos planos. Y algo que pasa que está hoy, por ejemplo, muy de moda, todo el tema de las plantas sagradas, la psilocibina, el LSD que volvió con toda, es uno tiene esas experiencias místicas, pero a veces no tienes el yo sólido Muy de suficiente como acuerdo. para experimentar todo eso y traerlo de vuelta. Muy de acuerdo. Entonces, sí me parece un tema delicado, ¿no? Al menos. Por lo menos, Sí, sí, exacto, sí, porque justamente es eso, ¿no? También como dentro de mi cruzada personal, y ya os voy diciendo que esto es juicio mío, esto es cruzada personal, pero bueno, dentro de mi cruzada personal sí que le doy mucho valor a justamente lo que decías tú, ¿no? A tener un intelecto bien asentado, en el sentido de poder reflexionar, digerir la experiencia, si necesito un acompañamiento, tenerlo, de algún modo para que yo pueda extraer por lo menos lo esencial para mí. Porque, por ejemplo, en mi imaginario pienso, vale, de golpe me voy a Keter, ¿no? Me voy como a la última esfera y tengo ahí una apertura que, vamos, me llena de luz, pero me llena de tanta luz que me enceguece. Cuando vuelvo a bajar a mi cuerpo en conciencia de Keral, en el estado natural, digamos, ¿qué hago yo con eso? Si no tengo por lo menos un marco y el filtro que permite que absorba justamente lo que estoy capacitada para absorber en este momento, pues eso, ¿no? Me puedo ir, no sé, sí, sí. a Valencia en barca. Y para qué también? Si luego no puedes integrar eso que vives, Exacto. ¿para qué lo has hecho? ¿No? Que está también el ego trip, como que luego contar Exacto. uno va y vuelve y cuenta sus experiencias místicas. Exacto. Y para Exacto. qué? ¿Para qué si no lo Exacto. integras en tu vida no sirve de nada? De nada, es que total. Claro, y ahí sí que pienso en que, a ver cómo lo opinas tú, pero que también la mística tiene como esta peligrosidad, ¿no? De que en realidad se necesita un ego o una identidad lo suficientemente fuerte como para navegar, pero también lo suficientemente flexible como para poder morir, digamos, o transformarse las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces eso me parece también como una paradoja muy interesante que raras veces se explica, ¿no? Y que siempre te dicen, no, porque claro, las religiones o el misticismo o judío o islámico te dice que hay que renunciar al ego y que no pienses y que tú te entregas y ya, y es como, no, en realidad no es bien Sí, bien así. Si tú sí. quieres decir cómo lo ves tú o qué. Sí, sí, es esto que decíamos de tener el ego, que también lo hablamos la otra vez y creo que va a volver porque es Sí, claro. justamente el vínculo con el ego es el centro, es el puente entre estos mundos. Uh-huh. Y si lo queremos rechazar o negar, perdemos. Total. Porque cuando accedes a esos niveles de desapego, si no tienes un ego sólido, luego no vuelves, ¿no? Y ahí Total. están los casos de los brotes de esquizofrenia, psicóticos, Exacto. Sí. no son chistes, No, ¿no? Y hay muchos, al menos en la Kabbalah, hay varios místicos de la historia que cuando revisas sus biografías hoy serían esquizofrénicos. sí, eso muy de acuerdo. Sí, 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 es impresionante. sí. Mm. Y iba a decir algo más bueno, se me pasó, ya volverá. Ahí No te dice, preocupes. afinarlo como un instrumento, totalmente. Mm. Hay que entrenarlo. Esto sí, sí, Exacto. que en la Kabbalah hay una frase que se dice mucho que es corre y regresa. Ujú. Y muchas veces en la espiritualidad queremos correr, queremos ir hacia la Sí, tal luz cual. Tal cual. porque es hermoso todo, pero luego hay que volver.
hay que volver e integrarlo. Y muchos se pierden ahí, ¿no? Se pierden en esa búsqueda de luz. Muy de acuerdo. Sí, sí, y justamente eso, hay un sentido por ejemplo, el cuento que te pasé ayer de Isaac Asimov, que me parecía interesante en el sentido de que proponía una dicotomía entre luz y oscuridad, ¿no? Porque me parece también como algo muy interesante a tener en cuenta en el paradigma actual, que estamos derrumbando entre todos poco a poco, pero que está ahí aún, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con valorar siempre lo lumínico, valorar siempre la ascensión, cada vez mejor, cada vez más, cuando en realidad es eso, el cuerpo es el que es, hay una parte biológica, instintiva, animal, que es igualmente humana y maravillosa, y que es el que nos muestra el tope de posibilidad actual, ¿no? Hasta dónde soy capaz de viajar por estos reinos y volver, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Eres fan de la luz o estás en un punto intermedio? Tuve mis épocas, tengo mis épocas que estoy más de un lado que de otro, pero bueno, ahí están diciendo muchas cosas, ahora las vemos. Ahora miramos, sí, sí. Pero sí, cada vez creo más en habitar la paradoja luz-oscuridad, ¿no? Porque no hay esto de la luz total es oscuridad, porque te enceguece y no ves nada. O sea, la oscuridad es la que te ilumina, en realidad. Totalmente. Es gracias a la oscuridad que tú puedes iluminar. Sí, y eso que hay gente que dice como que no entiende esta paradoja, justamente por eso es tan complejo. Y por eso cuando nos pasan cosas malas, que llamamos oscuridad, ¿no? Ahí es cuando tenemos la oportunidad de iluminarlo. Entonces, cuando cambias esta perspectiva, eso que es malo, lo ves como una oportunidad de iluminar algo que antes no veías. Entonces pasas a agradecer esa oscuridad porque te permite iluminar. Muy de acuerdo. Entonces, como que ese paradigma se da vuelta, ¿no? Ya no es buscar la oscuridad, pero sí es aceptar que existe y que es la que te brinda la oportunidad de crecer. Exacto. Claro. Sí, perdona. No. Sigue. Ah, vale. Digo que es cierto que creo que tiene que ver bastante con esta cuestión que decíamos de paradigma, en el que, claro, si yo estoy todo el rato uniendo el concepto de oscuridad o la experiencia de oscuridad con ignorancia, lo que decían, ¿no? También salía en algún momento la palabra descontrol, inconsciencia, ¿no? Es como, está muy moralizado. Entonces, claro, todo lo que es lumínico es maravilloso y todo lo que es oscuro es horrendo, ¿no? Y en el fondo yo creo que ese es como el gran peso, digamos, moral y negativo, en un sentido que han traído pues los grandes pensamientos religiosos o las grandes morales, digamos, de estos 2-3 últimos siglos hasta la fecha, ¿no? Que antes la gente, pues bueno, catalogaba la oscuridad en forma de demonios o en forma de situaciones adversas o perversiones, pero sabían que formaba parte del proceso, ¿no? O sea, ahora toma otro nombre, toma el nombre de sombra o toma otro nombre, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es una parte de contacto con mi yo más selvático, por decirlo de algún modo, más instintivo, en un sentido, y otro de tomar registro de aquellas cosas que no soy capaz de ver por el momento, pero que en algún momento se me van a revelar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Vale. Y ahí creo que es clave, al menos en mi camino, el rol del arte, por ejemplo, que yo suelo insistir mucho con esto porque no es que el arte, por ejemplo, no es que yo toco el piano o escribo porque me gusta levantarme a la mañana y hacer música. Obviamente que me gusta, pero lo hago porque si no, creo que me volvería loco. Tal cual. Si no tuviera un modo de bajar a tierra toda esta mente que transita tantos estados por día, si no tuviera una herramienta o estas herramientas que voy encontrando en el camino, me volvería loco. Entonces,
para mí no es una opción hacer arte, es una Claro, necesidad de mi alma, de mi ser, muy de y acuerdo. si salen cosas bonitas y si gano dinero, agradecido, pero si no lo tengo que hacer igual porque me pierdo. Muy de acuerdo. Vale, ahí te voy a preguntar finamente a ver qué opinas. ¿Será que la locura también está bastante ligada a la sensibilidad, ya sea la sensibilidad emocional, como la sensibilidad perceptiva, como la sensibilidad sensual, digamos? ¿Cómo Sí, lo ves tú sí, eso? totalmente. Yo creo que mucha gente marginada por locura es gente muy, muy sensible que no puede lidiar con todo lo que pasa con la vida esta que es tan misteriosa y encajonada por momentos. Eh, y por eso, bueno, la musicoterapia, el arte terapia, ¿no? Es como hace tan bien a los locos. Claro, Cada vez se da más lugar a estas muy de terapias, acuerdo. porque a Mm. veces lo único que necesitan algo que los calma y los conecta es esta sensibilidad, poder canalizar esta sensibilidad. Eh, Muy de acuerdo. Sí, eh, sí, sí. Cuando investigaba antes de hacer el directo y estos tiempos, bueno, yo creo que como tú, no tengo recuerdo de cuánto tiempo hace que me interesa el tema de la locura y el misticismo y así, pero sí que pienso y por saber y por conocer gente que, por ejemplo, la musicoterapia y el arte terapia en épocas más medievales era como algo bastante más, digamos, democrático, ¿no? Abierto en realidad a la gente, ¿no? Y que, por ejemplo, en el sufismo hay una parte que tiene que ver con eso, ¿no? Con el trato que le das al alma, ¿no? Cómo la cuidas y cómo la nutres y cómo la mimas y cómo la ayudas también como a eliminar residuos, pues eso, ¿no? Mentales o emocionales que se han quedado enquistados y que puede ser que te ayuden a perturbarte, ¿no? Porque también pienso eso, hasta qué punto la locura puede ir ligada también a un suceso traumático, ¿no? Que hay ciertos pues, perfiles o ciertas disciplinas que hablan de eso y creo que en la cábala también, de hay que ir a un espacio-tiempo en el que ese pedazo de alma se quedó ahí, ¿no? Recreando esa situación atemporalmente, ¿no? En ese tormento. Cómo lo ves tú? Y ahora leo, que sé que me sí, he sí, puesto aquí tranquilamente. el trauma es eso, ¿no? Es algo que sucede en algún momento de tu vida y que de algún modo lo cristalizamos y queda ahí, como dices tú, sin tiempo, porque para tu cuerpo eso que te pasó hace 20 años está pasando hoy. Eh, Total, y total. por eso hay tantos locos que están, no sé si has visto, como que están repitiendo una frase. Sí, A mí me pasa mucho que camino por la calle y observo, y mucha gente que está en la calle que está repitiendo algo que le dijeron alguna vez, seguramente sí, muy en bucle, traumático, y se quedaron ahí. sí, Se en quedaron ahí bucle, en ese espacio no sí. sin tiempo. Mm. Eh, sí, y es muy, muy triste. Pero bueno, Sí, hay- de vuelta, el arte creo que es un buen modo de, sí, como un sí, sí, fusible, ¿no? Por donde sí, por supuesto, el arte al fin y al cabo es energía. Eh, en el trabajo que hacemos ujú, con el sonido, que trabajamos mucho con ujú. la sombra, lo que se hace es darle nombre con el sonido, darle cuerpo a eso que se cristalizó y que se pueda disolver. Y, y Claro, es muy hermoso, sí, el proceso. total, es que en realidad es lo que te decía, ¿no? Yo lo veo todo muy ligado, ya te digo que en el trabajo con la astrología, desde cómo lo acompaño yo, es algo parecido a esto, ¿no? Sí que uso la palabra y hay otras prácticas también artísticas, por supuesto, y energéticas, pero sobre todo es esta cuestión de lo que dices tú, ¿no? De alumbrar la imagen o el símbolo que se ha quedado pegado dando vueltas dentro del alma de la persona y que tiene que ver mucho con lo que yo intuyo que tiene que ver con este alma que nos imbrica a todos como seres humanos y nos permite relacionarnos y nos permite
conectar los unos con los otros y reconocernos y saber que tú eres Marcelo y que vienes de Argentina y, ¿no? Y reconocer y digamos, contextualizarte, pero que justamente esta parte es la que, en un sentido, pues fruto de un pensamiento desordenado o de una emoción desordenada, es la que nos puede llevar, mal llevado, nos puede llevar como al límite, al exceso, ¿no? Porque en un sentido creo que el poeta o el artista también juega con el desorden emocional, ¿no? Con la saturación emocional o con el extremismo emocional, pero desde un lugar como más creativo. Creo que la locura patológica tiene que ver con algo mucho más destructivo. Sí. Sí, sí, por eso decía al principio que una cosa es lo patológico, obviamente que hay un punto en común, ¿no? Pero esto, lo patológico otra vez, y otra cosa es el artista que coquetea con la locura. Creo que uno puede coquetear con la locura con ese riesgo de quedarse, pero bueno, el ejercicio es el de ir un poquito, un poquito más cada día. No deja de haber riesgo y por eso hay tantos artistas locos o que no sabe, no terminas de entender si está loco, si es un genio o Exacto. no. Es esa, Claro, sí. fíjate lo que te digo, que yo ahí sí que le saco la parte como más sublime en un sentido, porque creo que el artista moderno o creo que el creativo moderno tiene esta facilidad para enmascarar, o sea, sabe que el mundo es un juego de máscaras, sabe que el ego en realidad es un juego de máscaras. Entonces, ¿cuál es el tema? Es verdad que ahora estaba pensando luego lo pondré si queréis el escrito, pero estaba pensando en la porción del loco de Jalil Gibran, que está ahí también, te la he mandado si la quieres leer luego, pero que tiene que ver con esta cuestión de aquel que sabe que todos son máscaras, ¿no? Que el ego todos son máscaras, que las situaciones son transitorias, que todo tiene una volubilidad, ¿no? Que sube y baja y que con eso permite como permite ser creativo y permite como traer algo mucho más de enajenación, pero controlada en un sentido. O sea, es verdad que puede ser que muchos no logren eso, ¿no? Pero también es lo que decimos, hasta qué punto la locura de un genio o la locura de un artista es mejor locura que la de otra persona cualquiera, ¿no? O hasta qué punto la locura mística, pues eso, ¿no? No es algo patológico en el fondo, ¿no? Es como que la línea es muy, muy delgada. O sea, yo creo que, en un sentido, creo que para mí, que la locura destructiva es la que no me permite ver quién tengo enfrente. Entonces, o sea, algo como la psicopatía o como la esquizofrenia o algo así, ¿no? Cuando yo ya he perdido registro total de lo que es existir en este plano, ¿no? En un sentido. Sí, sí. Bueno, fíjate, con esa definición creo que el mundo está gobernado por gente así, Total. que no, que no, que no ve a quién tiene enfrente. Entonces Total. ahí tenemos a locos manejando el mundo y donde en muchas historias, biografías que ves de políticos, de los dueños del planeta de hoy, los millonarios, son todos psicópatas porque Total. están ahí en su mundo y lo que logran hacer estos locos para mí es que es una habilidad muy, muy grande, que es que este mundo que ellos se crean en su mente lo vuelven realidad. Terminan Exacto. siendo los, Exacto. los creadores Los de ese artífices. mundo, ¿no? Sí, muy Eh, de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí. Es increíble en ese sentido lo que dices tú, porque realmente pienso eso, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los ejemplos que se habla mucho cuando empiezas a estudiar astrología, te ponen ejemplos, ¿no? Y te dicen, bueno, claro, tú imagínate un cirujano. Un cirujano en el fondo, ¿qué hace? Abrir a personas. Total. Vale, bien, salvas a una persona, todo lo que tú quieras, pero tienes que tener la sangre suficientemente fría como para poder abrir la carne de un ser humano y operarle. Entonces, yo siento eso, que hay algo ahí de un manejo como de este cuerpo más destructivo, más disolutivo, más animal. No me gusta mucho como asemejarlo, pero bueno, como más irracional en un sentido, más impulsivo
y poderlo como hacer converger con esta parte como más constructiva o como más creativa, ¿no? Y que verdaderamente hay genios y místicos que se dedican, pues, por ejemplo, eso, a dar clase o a abrir a personas y curarlas, ¿no? Porque tienen como esta gracia para coger este poder, ¿no?, destructivo que también tenemos los seres humanos y convertirlo en algo sublime, convertirlo en algo que aporte a los demás, no que busque siempre el beneficio propio y la destrucción de lo que no soy yo. Sí, sí, total. Y vuelvo a lo que decíamos al principio del contexto. Insisto con eso porque me parece tan, tan importante como depende del contexto, estás totalmente loco o sos un genio. Total. O pasa lo mismo bueno, con el mal, ¿no? El mal y el bien. O sea, alguien cortando un cuerpo en dos, si es un médico está salvando una vida y si es un asesino está matando a alguien inocente. Entonces, el contexto lo es todo. Lo es todo, sí. Y con la locura lo mismo. Si yo me pongo a bailar en la mitad de una avenida, estoy loco. Si yo me pongo a bailar en un escenario, soy un bailarín profesional. Exacto. Entonces, quizás la habilidad no sé, la cualidad que podemos cultivar es en qué espacio nos permitimos estar locos y en cuáles no. Pero es importante que haya un espacio para jugar esa locura, porque si no, ahí sí se va a pasar nos va a salir por otro lado que no controlamos. Por supuesto. Sí, muy de acuerdo. Y en verdad, otra de las frases, eso, ¿no?, que ponían, que me flipa y agradezco muchísimo que hayan participado tanta gente porque ha sido muy interesante, pero esto, ¿no?, la cuestión de que es una idea innovadora que aún no se entiende, ¿no?, esta cuestión de trascender la realidad, lo real, ¿no?, que también es otra palabra que, bueno, si te pones a hablar sobre lo real, lo que no es real y real, pero bueno, sí, esta cuestión de lo extraordinario, lo que va más allá de lo ordinario, ¿no? Entonces sí que siento eso, ¿no?, que hay esta cuestión de un atreverse, un salir de un marco, digamos, consensuado, pero oprimente en un sentido, ¿no?, que no permite que yo me desarrolle y me exprese espontáneamente a través de lo digamos, intuitivo, lo artístico, pero que es cierto eso, ¿no?, que digamos que la libertad o la locura de uno tiene que estar siempre en resonancia, por lo menos cordial, con el resto de locuras y el resto de eso, ¿no?, estados perceptivos del contexto. Sí, sí. Y está bueno eso que dijeron de lo ordinario, de la realidad, que son palabras que las consensuamos entre todos. O sea, la realidad es lo que la mayoría decimos que es. Y el que se queda afuera es el que dice, no, quiero que la realidad sea otra, pero que no nos puede convencer, ¿no? Y ahí se queda el loco. Y por eso esto también que decían el otro día, que tú dijiste recién de la idea innovadora que aún no se entiende. Muchos locos del pasado hoy estarían felices en este mundo porque solamente sus ideas eran demasiado avanzadas. No nacieron en el tiempo que tocaba, sí, ¿no? Yo con la Kabbalah estudiamos cosas de pensadores de la Edad Media que ni siquiera hoy se los entiende. Si te vuela la cabeza, ya. Ni siquiera hoy los podemos entender. A Abraham Abulafia lo iban echando de las ciudades donde iba porque el rabino de la ciudad le escribió una carta diciendo este hombre está loco y lo expulsaban de la comunidad, se iba a otra comunidad y así. Sí. El tipo tenía unas ideas de cibernética avanzada que hoy estamos estudiando. Es curioso porque pienso eso, que en un sentido como antes, igual creo que de un modo u otro lo místico o el místico cumplía un poco ese papel, ¿eh? Como el papel del mago o el chamán o el que está como por fuera de la órbita civilizada, ¿no? Y que en sus experiencias en soledad, ¿no?, en contacto con los elementos o en contacto con la divinidad,
pues tenía como estos, digamos, relampagazos, ¿no? De creatividad o de genialidad, ¿no? Y ahí es como que voy a traer como algo friki, pero que forma parte como de lo que me gusta a mí, que es el estudio terminológico, que te hablaba antes de empezar este proceso de preparar el directo y tal, que en realidad locura puede una de las definiciones o de los orígenes etimológicos puede venir del árabe, lauca, que significa bobería, tontería, ¿no? Estupidez, ¿no? Entonces, ahí me da como mucha sonrisa porque yo sé que creo que tú también conectarás con eso, en que hay ciertos pensadores o ciertos místicos durante la era de la humanidad que han jugado a eso, a disimular su sabiduría y su digamos, conciencia espiritual a través de esto, ¿no? De fingir, de ser payaso, de fingir demencia, ¿no? De estar como fuera del marco. Y tú, por ejemplo, dirías que Abulafia sería uno de ellos, ¿no? Por Claro, ejemplo. en su momento fueron considerados locos. Algunos los entendían, unos pocos los iban siguiendo, pero al menos creo que mientras hablabas pensaba en nuestro presente, que no hay un espacio para estas personas, ¿no? Se los encierra en manicomios, en psiquiátricos, se los medica y chau. Ahí sí que ya No hay personas que encarnen estos arquetipos que son muy necesarios, ¿no? Porque justamente estos son los que están empujando los bordes de la realidad, muy de acuerdo. que es muy necesario, porque si no nos quedamos siempre en lo mismo, y se empuja la realidad con la ciencia, pero se ve que no alcanza claramente, porque así estamos, ¿no? Enfermos totalmente, en todos los sentidos, sí. Y Sí. me acuerdo hace un tiempo ya leí un artículo de un chamán que venía de Amazonas y decía que nuestros chamanes de Occidente los encerramos en psiquiátricos. Entonces, en las tribus, en los pueblos más originarios, hay un rol para este loco, que es el que navega mundos y tiene su lugar, tiene su responsabilidad, tiene su función, exactamente. Sí. Y nosotros estamos huérfanos de eso. Sí. Y es algo que no es que se estudia en un curso online. No, ni mucho menos. Entonces, sí, me parece incluso necesario estas conversaciones para traer el arquetipo al menos del loco, porque es algo que no está muy presente. Por eso creo que el artista un poco se acerca, pero de vuelta el arte está tan mercantilizado que... Es lo que te iba a decir, tan atravesado por otras fuerzas. Atravesado por la demanda y la oferta, que son pocos los que se atreven a hacer algo que empuje esa vara. Para mí, claro, los verdaderos artistas son esos. Claro, pero ¿por qué? Porque hay el recuerdo del alma del mundo, que dice, calla, si rozo la miseria, seguro que la locura que voy a encarnar va a ser de la que no me voy a poder desprender luego. Porque yo, por ejemplo, sí que pienso y creo que tú puedes haber percibido o haber vivido algo parecido en contacto con estratos sociales o con grupos sociales, por ejemplo, en exclusión o en riesgo de exclusión, en que ves literalmente cómo el hecho de estar muy involucrado con la miseria hace que el nivel de percepción de la realidad, las prioridades, los valores, el intelecto, se vayan por los aires. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, voy a leer un poco. La gente está a pleno comentando, me encanta. Me encanta, sí, me encanta. Y yo pasando de todo, pero voy a leerlo, voy. Hace un rato largo hablábamos del tema este de los enteógenos y recuerdo que Tamara ha comentado algo así como, a ver si lo logro encontrar,
Bueno, algo así como que ella agradecía en su momento como no haber tomado o no haber entrado como en ese lugar porque, bueno, como percibía eso, ¿no? Que no habría como posibilidad de vuelta, ¿no? Pero por lo que decíamos, esta cuestión quizá de incapacidad de asunción por el cuerpo pensante del que toma esas sustancias, ¿no? Y luego voy a leer un poco más. Agradezco todo lo que estáis diciendo. Pam me dice, tiene algo de libertad la locura porque a veces otros parecen cuerdos, pero de negar impulsos del alma se enferman o se reprimen. Bueno, tiene que ver un poco con... ¿Quieres elaborar un poco esto, Marcelo? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Y no sé si tiene que ver, pero cuando decías eso, lo que a mí me pasa con la cordura social, lo voy a decir así, me parece aburridísima. Aburrida. El mundo cuerdo es aburrido. O sea, Sí, cuando eres lo que tienes que ser, literalista, sí. te vuelves un autómata, Sí, una máquina con patas, que esto, ¿no? Que tenemos, parece que tenemos un cassette, que decimos siempre lo mismo, tenemos siempre los total, mismos pensamientos, total, comemos siempre lo mismo. total. El otro extremo es el loco, que es totalmente impredecible, que Exacto. no puedes tener dos conversaciones iguales, que es otro extremo igual De de dañino negativo, porque, sí, porque total. no puedes planificar nada. Muy Eh, de acuerdo. pero creo que en general la sociedad está demasiado cuerda. Sí, sí. Y, Y cuerda y literalista, ¿eh? Yo pienso que una cosa va relacionada con la otra. Creo que el trabajo que estamos haciendo, todas las personas que nos dedicamos a lo simbólico desde un registro u otro, sea artístico, sea filosófico, sea astrológico, tiene que ver con eso, con poder acompañar a las personas o poder habilitar espacios para que indaguen en ese universo intuitivo y le hagan espacio a su creatividad también, ¿no? Porque creo que una cosa, que es lo que tú decías, ¿no? La enfermedad de la cordura lo que me acaba convirtiendo es en un automata, en un robot. Entonces, eso para nada, dentro de lo que yo concibo ser humano, para nada. O sea, creo que la facultad imaginativa y la facultad de conciencia de mí es como el ABC de ser humano, ¿no? Y entonces es que sí que es cierto que se ha llegado a un nivel de paradoja social, ¿no? En que se busca todo el rato un doble juego, ¿no? De individualízate, sé tú mismo, sé tal, pero sé tú mismo consumiendo esto, haciendo esto, todos los reels y todas las cosas que salen es como la misma plantilla, el mismo clon haciendo lo mismo. eh, Entonces es como... sí, sí, sí. Sí, dime, dime. Eso en las redes se ve. A mí es que cada tanto me exploto, como el otro día, y hay un aburrimiento. Me aburre. Sigo acá porque por cosas como estas y porque me siento como también soy un poco adicto como todos, Claro, pero sí, sí, sí. me aburre que todos, o sea, si eres espiritual, te pones una letra determinada y dices, hay 5 o 6 palabras que hay que decir para pertenecer a una tribu de la conciencia. Y es como, ¿y tú qué sientes? ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo es tú? ¿Qué colores usarías tú? ¿Y Exacto, te animas a hacer eso? Y la exacto. gente, lo loco es que la gente que hace eso, luego le va bien y todos se copian de esa Exacto, persona. Y así, es que sí, total, total, porque es verdad que en un punto ahora me ha venido así como un... porque es verdad que en un punto decían algo así como ser yo misma, a ver, ¿cómo era esto? Eh, ser yo misma, sí, sí, es atreverme a ser yo misma en un mundo que solo quiere clones. Y es lo que decimos, también tiene que ver con esta moral espiritual, ¿no? De decir, bueno, estoy en un ámbito sagrado, todo bien, todo a punto de iluminarnos, maravilla total, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una serie de actitudes, una serie de vestidos, una serie de palabras clave, que por eso digo, ¿no? Yo intento hacer como mucho hincapié este tiempo, porque pienso eso, en que muchas de las personas lo único que hacen es como hacer endogámico
el mundo, ¿no? Y no queremos eso. O sea, la locura real es el poder abrirme a que el otro me sorprenda. Aunque no luego diga, ay, no me puedo fiar porque a lo mejor para quedar, para, yo qué sé, ir a hacer algo con fecha, hora y caducidad no puedo, pero a lo mejor sí como para compartir un espacio, ¿no? O lo que sea, pero sí me parece interesante eso. Me perdí. Bueno, está en cuestión. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, le damos alguna, o ahí Sí, hay algo dale, dale, yo leo. Clones de clones, por aquí, cuerda la sociedad, dice, ¿cuerdas la sociedad capitalista? Dice, también el status quo se alimenta de obedecer y seguir la norma, por eso es rebelarse y liberador, total, dicen por aquí. Y luego alguien, María, dice, mi abuelo era incomprendido en la familia y él ayudaba mucho a sus vecinos sanándolos. Me contaron después de que me mudé cerca del barrio donde él vivía porque por los vecinos a los que él ayudaba. Sí, quizá la figura está más del chamán, ¿no? O del terapeuta, que al final es otra cuestión que abunda, ¿no? El ámbito de la terapia y los terapeutas, pero en el fondo, buscando la etimología, que aquí yo es cuando vuelvo a mi cosa, buscando la etimología, el terapeuta es el que alivia los dolores del alma un poco, el que sostiene, el que acompaña, ¿no? Entonces, me sí, parece interesante. Sí, dime. perdón. No, no, no. No, Te que escucho. también pasa a veces que, que es un poco el rol del terapeuta, pero a veces creo que peca un poco al querer que esa persona que está sufriendo sea funcional a la Sí, sociedad, como claro, que esté bien, que se consiga un trabajo y que sea claro, productiva para ser parte de la sociedad. Y claro, muchas veces las personas terminan o deprimidas o con alguna enfermedad mental porque justamente su alma no está donde tiene que estar. Y el totalmente de terapeuta, acuerdo. en vez de devolverlo a la sociedad, tendría que ver qué es eso que quiere emerger Muy de eh, acuerdo, para poder conectar con su alma, ¿no? muy de Y acuerdo. trayendo la parte cabalística, que me parece, a mí al menos me ordena mucho, Ujú, el alma esta que hablamos, que es el ego, o todo esto que hablamos, todo lo que hablamos de la sociedad, que ujú. parecería quizás algo no tan importante por esto que decimos del individuo, es sumamente importante. Determinante. Es un nivel del alma entero, Claro, que es claro. el Claro. ruaj, Ujú, es nuestro lugar de pertenencia. Entonces, por, por miedo a perder esta identidad, no nos animamos a conectar con nuestra verdadera esencia, que es la ujú, Neyamá. ujú. Entonces, podemos pasarnos la vida entera encerrados en esta alma social, digamos, eh, y por miedo a conectar con esta locura, que es lo que somos verdaderamente. Total. Pero que tiene Entonces, que ver, sí, sí, súper de acuerdo. Es que creo que justamente el impasse, aunque fue y está siendo bastante catastrófico en muchos sentidos de lo que vivimos desde el 2020 hasta la actualidad, ¿no? Porque aunque parezca que todo bien y, ay, mira, un reseteo y, ala, estamos en otro sí, lado sí, ya, venga para adelante. Creo que ese espacio de rotura profunda lo que nos está enseñando individual y colectivamente es un poco a educar, ¿no? Esta salida de la conciencia ordinaria para entrar a lugares de conciencia más mística, ¿no? O más de la propia, o sea, del propio registro de uno mismo, de mis propios sentimientos, de mis propios pensamientos, ¿no? Y de cómo yo me relaciono con la vida, con el mundo, ¿no? Y con las grandes cuestiones, digamos, del ser, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todavía no en pañales, o sea, ni siquiera hemos llegado como al disparo de salida, pero ahí estamos. Y creo que yo lo que he ido percibiendo en estos últimos tiempos, y no sé qué piensas tú ni qué pensáis del resto, pero que es cierto que cuestiones como la melancolía, como el tormento, como el existencialismo, otra vez como muy fuerte, como una sensación de nihilismo, de un dolor sordo que no encuentra como mucho
un espacio de claridad ha ido aumentando en estos tiempos. Es verdad que cada cual va como gestionándose en sus herramientas y demás, pero sí percibo eso. No sé cómo lo ves tú, si lo percibes así también o no. Sí, sí, sí. Y de hecho hay estadísticas, ¿no? Que va incrementando los números de suicidios, no sé cuánto, pero muy alto porcentaje de la población está medicada. Exacto. Nuevamente, lo que desde un lugar optimista, esto quiere decir que los paradigmas, los relatos de sentido están Vale. cayendo o han caído ya, y por eso Ujú. también hay toda una ola de gente buscando sentido. Exacto. Y por eso estamos hablando de esto ahora, Tal cual. y no hace unos años, ¿no? Entonces, Tal cual. lo bonito, si se quiere, de todo esto que dices tú, que es tan trágico, es que estamos buscando Sí, algo sí, nuevo, un nuevo sentido, y nos vamos encontrando, ¿no? sí, por supuesto. Y, Claro, yo voy haciendo un poco de diablillo, ¿eh? Voy haciendo un poco de no, no, demoniete es porque me que, parece interesante. no, 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 Sí. no, No digo que me parece interesante justamente eso, lo que decías tú, ¿no? El constructo social que hasta cierto punto medio te ampara con estas palabras tan bonitas como la pertenencia, la tribu, el clan, ¿no? Que son como palabras también que dices, bien, tengo mi lugar en el que me van a comprender y me van a entender, cuando en el fondo creo que uno empieza a darse cuenta de lo interesante que es ser del mundo sin ser del mundo. O sea, llega un punto en el que creo que es un viaje de ida, o sea, dura toda la vida y probablemente más, pero que es interesante eso, ¿no? Darnos cuenta de que, bueno, estos espacios de comunión, estos espacios de intercambio, ayudan a reconocer ciertos lugares comunes que creo que tienen que ver más con esta alma, digamos, social, ¿no? Que nos ha como modelado a todos, ¿no? Y que en un sentido necesitamos depender más que pertenecer, que creo que se ha como tergiversado esa palabra, ¿no? Más que de pertenecer hablamos de depender. Dependo mucho de la mirada externa, dependo mucho de que el otro me valore, de que el otro me reconozca, de que el otro me dé de comer, porque lo que yo hago quiero que genere un dinero. Entonces, creo que eso también es como muy delicado y estamos también en un lugar curioso al respecto. sí, y como todo es un equilibrio, es buscar encontrar el equilibrio que va cambiando también Muy de todo acuerdo. el tiempo, Muy de acuerdo. eh, porque también esa dimensión social es necesaria por todo esto que dices, que no podemos ignorarlo, que tenemos que comer, Exacto. que queremos relacionarnos con personas, eh, Exacto. pero sí es cierto, o al menos en mi caso y la gente que me va encontrando, es que cuanto más espacio le das a esta alma más espiritual que uno es, eh, esa misión por la que uno viene o ese servicio que viene a dar se va aclarando más y no es ni solitario o no tan solitario y puedes de a poco vivir de eso, como que no, esto que nos enseñaron que o haces Sí, lo que el mercado quiere, ¿no? sí, O te mueres de hambre, sí. eh, como todo, Claro, es un punto medio. claro, yo también pienso eso, ¿eh? Que en un sentido lo interesante del trabajo solitario o en soledad tiene que ver un poco, no solo soledad literal de estar aislada y no ver a nadie, sino una soledad íntima conmigo misma para saber qué valores y qué principios sociales realmente me representan y cuáles no. Creo que es un ejercicio interesante que me puede hacer pasar por loca en muchos registros y muchas maneras de percibir la realidad y la vida, pero que en un sentido es lo que tú dices, ¿no? Quizá yo puedo vivir de lo que yo hago sin necesidad de estar escalando y siendo aquí ganando, yo no sé, chorrocientos mil euros. O sí, claro, no lo sé. Eso depende de cada individuo, ¿no? Pero sí pienso eso, estoy de acuerdo contigo que el camino siempre es como, igual que la locura y la creatividad, un borde, ¿no? Entre el estar solo y saberse solo en el trayecto, igual que saberse que estamos
en relación constante, ¿no? Con los otros y con el todo. Entonces, sí, ya ves que yo voy directamente a las partes más controvertidas, pero para generar así como debate y tal. No lo sé, Marcelo, ¿qué te apetece? ¿Cómo lo ves? ¿Te apetece añadir algo? ¿Sientes que quisieras aportar Sí, algo más? hay un montón de cosas que se Hay podrían un decir, montón, hay un montón. pero Pero llevamos eso, 1 hora y cuarto va a ser ahora, vale. como No tú sé si veas. la gente quiere preguntar algo. Sí, es verdad, sí. A ver, Estoy aquí como en mi charla no, después de comer, tranquilamente. y gracias, Pero gracias a sí, la gente que está ahí, que se mantiene sosteniendo, sí, ahí la sosteniendo el conversación, me espacio encanta. también. Sí, Sí, hay muchas aristas por donde ir, ¿no? Pero también está bueno dejar cosas para otra conversación. muy Eh, de acuerdo. este, bueno, esto que hablabas tú de la identidad y también del que le pusiste a estos diálogos del derrumbe, me gusta, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con animarse a derrumbar lo que uno cree que es. Eh, Tal cual. y el loco también nos viene a cuestionar Aunque, quiénes somos, tal quién cual, eres. tal cual. Y esto de la identidad a mí me encanta indagar siempre y intento hacerlo también con las cosas que escribo y eso porque preguntarnos cuando uno piensa algo, ¿no? Tiene una opinión, por ejemplo, o incluso siente algo, preguntarse quién ¿Quién? de todos mis yoes ¿Quién? está Sí, pensando eso, Diego. ¿no? Exacto, claro, es que por eso, o sea, hay la parte esta del loco este de Jalil Gibran que en su momento habla de eso, ¿no? De la persona que ha sido capaz de sacarse todas sus máscaras, que en un sentido dudo que eso pueda ser posible en este plano, en esta vida, pero que juega con eso, ¿no? Con la pregunta de cuál de mis personajes internos, eso en astrología, desde el ámbito psicológico, se pregunta mucho, ¿no? Hablamos de que tengo un compendio, un parlamento interior, con un montón de voces, que cada una reacciona de un modo concreto delante de un estímulo en la realidad, ¿no? Entonces es como cada vez que surge una emoción o cada vez que surge un pensamiento, sobre todo, que tenga que ver con esta cuestión de quién o cuál de estas partes mías es la que está elaborando esta cuestión, ¿no? Y ahí yo reitero esta parte como un poco así obstinada que tengo de decir que en realidad tiene mucho que ver con habilitar un espacio de comprensión y de educación mental, es decir, de mi flujo de pensamientos y emocional, es decir, de todos los vaivenes, tanto a nivel emocional como sentimental, ¿no? Que para mí también creo que tienen que ver con el compendio este de alma. No sé cómo lo percibes tú si en la cábala también, porque en el sufismo, por ejemplo, se posiciona el alma en el corazón, ¿no? En este espacio que reúne lo mental y lo emocional. No sé si en la cábala es también así, creo que algo parecido, ¿no? ¿O En la no? Kabbalah creo que la Neyamá, que es el alma más así espiritual, está en el cerebro, la No colocan. cerebro. Yo cuando me Ujú. lo dijeron me Vale, pareció, mira que es no lo curioso. hubiera puesto ahí, pero Es interesante. curioso, sí, Sí. totalmente. Y la Neshama, digamos, sensible, más biológica humana, o el El Ruach, ¿dónde Ruach estaría? sí va al corazón, Claro. y de hecho Es que yo creo que se dice que sí. no son emociones las del corazón, sino que son pensamientos del corazón. ¿Ves? Ahí es que me flipa porque, por ejemplo, Beatriz, que es alguien que conozco, que también está muy, muy interesada en el ámbito del sufismo, del misticismo, habla de eso, ¿no? De que la locura es la razón del corazón. Ahí va. Entonces yo ahí creo que a los dos nos llamó la atención por eso, porque en cada camino o en cada percepción tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el asiento un poco del corazón, ¿no? Este espacio que reúne mente y emociones en un sentido. Entonces, Total. sí me... Quizás el corazón lo escuchas y te está pidiendo que hagas algo y la mente te dice no hagas eso que te van a, Cuidado. te van a No, sí, 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 colgar. cuidado. Y ahí solemos escuchar más a la mente por ese miedo de ser el loco. Tal Eh, cual.
y nos perdemos de muchas cosas. Si Muy de si vivimos acuerdo. así, nos perdemos de vivir la vida. Muy Eh, de acuerdo. sí, sí, Muy de acuerdo, sí, porque la conciencia final de la vida es que nos la dan y la tenemos que devolver en algún momento. Entonces, en el impasse entre que me lo dan y lo devuelvo, hay algo de lienzo en blanco que es solo cuestión mía, ¿no? Un poco, o sea, dentro de los designios, en cada espacio, en cada creencia, pero hay una parte que es propia y yo creo que ahí necesitamos de un poco de locura, porque si no esto no lo remontamos. total, No lo total. remontamos. Una pregunta que le podemos dejar a la gente para que se haga, Ujú. que recién me la hacía yo, es preguntarse cuántas veces en tu vida te han dicho, estás totalmente loco. En argentino sería, decimos, no sé si aquí se dice así, estás en pedo, Estás estás en... totalmente en pedo. Sí, a cualquier cosa, sí, Eh, estás como a cualquier cosa, Si, sí, si nunca te sí. dijeron que estás totalmente loco, te invito a que suceda, a un poquito, que hagas algo que el de al lado diga, uy, este está loco, un segundito, a ver qué te genera. A ver qué ha Eh, pasado. Sí, sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero justamente por eso, ¿eh? También para romper las cadenas de la locura foránea, de la locura social, la que te dicta qué pensar, qué sentir, cómo moverte, cómo no moverte, cómo comportarte. O sea, sí, totalmente de sí, acuerdo. sí, y Que si por no, aquí, sí, sí. no, no, ahí que ibas a leer. No, dale, dale, tú dale y yo luego leo. No, que si, más allá de esta consigna, también si no tienes un espacio en tu vida que te permites esta locura, que lo busques, que lo cultives, que, que, y que tu locura no es la misma que la mía. Y que, No, ¿no? Entonces es encontrar tu propio espacio seguro en el que puedas practicar esa locura, quizás sea en soledad, quizás sea con otros, eh, pero es muy de básicamente acuerdo. esto de que hablan muchos aquí que dejaron el otro día, que es permitirse la libertad más allá del que dirán. Y De expresar, sí. es muy probable que detrás de ese juego termine siendo más que un juego. Encuentres ahí algo, una perla, ¿no? De algo, Muy mira, sentido. yo no sabía que podía hacer esto. No Sí, sabía sí, que una sensación de sentido. tenía esta habilidad, este don, o incluso Esta capacidad. en esa locura sale una emoción Exacto, exacto, estancada ahí, cristalizada, ¿no? Por eso exacto. dicen la locura que cura, porque Total, cuando abres ese espacio es sanador. total. Muy de acuerdo. Sí, en realidad, sí, justo lo que dices, ¿eh? En realidad hay un querer conectar realmente con lo que traigo sin juicio. O sea, creo que tiene que ver bastante con eso. Y otra parte que siento que es interesante, que tiene que ver con el ejercicio de la burla de uno mismo. O sea, nadie es tan importante, de verdad que no. Y eso está bien, no, no es algo que nos tenga que pesar, al contrario. O sea, es interesante salirse de este centro ensimismado, ¿no? Que parece ser que a nivel eso, ¿no? De paradigma se ha dado como mucha importancia al impacto y efectivamente que es importante el impacto que uno tiene en el mundo, pero es lo que decimos, no existe Keral o no existe Marcelo o no existe quien sea y el mundo sigue girando. O sea, y eso está bien también, como Total. para sacar un poco de peso a esta importancia de madre mía, que he estornudado o madre mía, ¿qué va a pensar? Y, y, Eso es como, no sé. y te lo digo por experiencia propia, eso que temes hacer por miedo a estar loco o a que te digan loco, a nadie le importa. No, A nadie le total, importa. Yo he hecho cosas para jugar con eso en la calle y la gente sigue en su mundo. Alguno te sigue, alguno se ríe y no pasa que iba. nada. No pasa nada. Un ratito, te entretienes y out. Exactamente. De Ahí, acuerdo. Vale, ahí dice por preguntan aquí. si va a quedar Sí. grabado el Ah, directo. Si no, bueno, es la intención. Es la intención. Si no es que, yo qué sé, pasa algo, que espero que no, pero es la intención. Claro, dice María, mi Venus en Acuario, jaja, en casa 12 me voy amigando, ja. Bueno, en ese sentido, claro, ¿qué pasa? Digamos que
para que se entienda así globalmente, el espacio de la 12 tiene que ver bastante con este espacio de lo místico, ¿no? Es un poco un lugar sin ningún registro, digamos, lógico o un amparo así como muy consensuado. Es un poco un campo de exploración personal. La persona dentro de su carta natal que tiene energía en esa casa en concreto, se llama así, va un poco a tientas, ¿vale? Entonces es como la experiencia viene primero y luego con un poco de suerte le puedo poner palabras, sí, pero Vale. hay que amigarse con, en este caso, hay que amigarse con experimentar desde el placer cierta cuestión que tiene que ver con la locura, ¿no? Porque Venus en uno de los registros tiene que ver con el placer, tiene que ver con el disfrute también, con el podérselo pasar bien. O sea, en realidad es algo interesante, algo muy creativo en ese sentido. Entonces, eso, ¿qué más? No sé si han... Se me venía recién también Sí, la idea de, en este mundo patriarcal en el que vivimos, que la figura de la loca, ¿no? sí, no No del tiene nada que loco, ver sino el de loco la con el loca, loco. que Sí, esta señor. loca que suelen ser mujeres, obviamente estoy generalizando, y entiendan desde dónde voy, pero muchas veces se califica a alguien de loca simplemente por cambiar emocionalmente de un momento a otro, por tener, Exacto, exacto. por seguir Esta demasiado su sensibilidad. intuición, estas cualidades femeninas que la sociedad patriarcal Ujú. las oprime, y el modo de rechazar esta energía es decir la loca de mierda, ¿no? Claro, Que claro, muchas veces exacto. lo es, y otras veces simplemente es una mujer que tiene emociones Muy de acuerdo, contradictorias. muy de acuerdo. Claro, porque en un sentido, fíjate, la ironía, o sea, estoy mil por mil de acuerdo, la ironía de lo sensible y la ironía de lo perceptivo y de lo intuitivo es lo que decimos. Muchas veces no es cuantificable y muchas veces no es expresable en palabras hasta que no pasa cierto tiempo. O sea, yo puedo estar experimentando un arrebato emocional por X cuestión. Evidentemente, cada vez con trabajo personal y demás se encauza de otra manera, pero yo puedo tener un arrebato y luego poder otra vez como bajar al registro, digamos, reflexivo o al registro de digestión de la experiencia y le puedo poner palabras, ¿no? O intuyo algo o percibo algo que no puedo anticipar, pero sé que me está afectando de un modo, ¿no? Entonces, claro, ahí son lugares otra vez como delicados, ¿no? Porque pues justamente se amparan en una incapacidad de la persona para poder justificar eso que dice que está percibiendo o eso que dice que está sintiendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo muy mucho en eso, porque efectivamente en algún momento de la vida también he sentido ese nombre y esa palabra, pero justamente por eso, ¿no? Porque, bueno, el que muere de literalidad y el que muere de excesivo racionalismo, pues le sucede eso. Cuando no es capaz de encontrar una palabra para describir algo, literal lo reprime y lo esconde. Entonces, bueno, es otro tipo de locura que en algún momento pasa cuentas también, Sí. pero sí, está ahí, sí. Mm. Dice, es cierto, María, me he encontrado este último tiempo que soy muy querida y respetada también. Años sola igual, me voy amigando. Bueno, ahí vamos, todos amigándonos con nosotros mismos, que creo que una de las claves más interesantes para explorar esta locura es también el poderse amigar con todos los registros que Sí, tengamos, sí. los que sepamos y los que no. Y Dice, es probable que si nunca estuviste en soledad, soledad, eh, exacto, cuando lo exacto. hagas, te des cuenta que estás loco. Tal cual, Le voy avisando a la gente. que pegue muy fuerte, no te preocupes. Si uno está siempre con gente, o siempre viendo algo, o siempre tomando alcohol, de repente te quitas todo. Eso es si lo haces violentamente, quitas todo y te quedas un día en una habitación solo y te vas a dar cuenta que estás igual de loco que todos los locos. Eh, Totalmente de y acuerdo. es amigarse con esa locura.
muy de y acuerdo. observarla y nombrarla y darte cuenta que estamos todos en el mismo barco. En lo mismo, exactamente. O sea, la imagen es una rendija imaginaria y a espiar. Y todos en soledad, vamos, es la risa como mínimo. Total, Tal cual, es tal verdad. cual. Tal cual. Por aquí Arte dice, es el desquicio debido a la incapacidad de explicarse porque el medio no apoya su sentido. Bueno, es que es lo que decimos, en realidad son lugares que son muy sutiles en los que yo creo que después de la experiencia o después de la situación merece un espacio de reflexión para sacar conclusiones y para poder adecuar, porque justamente eso, creo que la fuerza de la palabra, en un sentido, lo que decías tú, ¿no? Te ordena y te permite tener más claridad de lo que comunico, lo que no, y cada vez que nombro esa situación o ese pasaje va adquiriendo capas de sentido y se va profundizando y se va convirtiendo en algo que me orienta a mí también. O sea, no es como, venga, lo que decías tú, me pongo a tocar el piano ahí a tope. No, o sea, todo tiene un sentido detrás, ¿no? O por lo menos Sí, eso es lo que sí, sí. buscamos desde esta perspectiva. Uh-huh. Bueno, yo no sé tú, pero me parece que una hora casi media es buen plan. Sí, Marcelo, ¿cómo lo ves? sí, estoy de acuerdo. Estoy viendo aquí las frases, pero creo que ya vimos la, Sí, la mayoría. Sí, es un tema que creo que nos interesa mucho a los dos y por como lo que veo del otro lado también le interesa a la gente. me Eh, parece, sí, sí, un buen indicador eso. Sí, es sí, interesante. es un concepto que está bueno tenerlo cerca, porque es muy rico. Ya, De la locura se puede extraer, hay un mucha montón. creatividad allí para la vida. Entonces, Ujú, animarse a habitarla en situaciones más o menos seguras y controladas. Porque tú exacto. decías controlada, ¿no? Y yo decía, pero si es muy controlada, no es locura. Claro, ¿Entendés? exacto. O sea, a ver, hay que salirse del guión, sino que onda, No, mira, no onda, hago ver, puede por jugar. eso. Claro, a ver, que evidentemente dices en un contexto performático, genial, pero ya es un contexto. Pero ahí, claro, pueden salir la bestia de las cavernas como puede salir quien sea, ¿no? Y maravilla. Pero es verdad que hay gente como más riesgosa que le apetece como llevar eso al extremo, ¿no? Y salirse por la tangente, Total. ¿no? Y es como el estallido de locura y luego te recoges, ¿no? Que en el fondo, bueno, para mí tiene que ver mucho con esta cuestión del payaso, ¿no? De la payasa, que también es como en sí mismo un contexto, ¿no? Sí, Un sí, sí. contexto seguro. Pero sí, muy de acuerdo, sí. Pues Y nada, eso. vamos por ahí, ¿no? Creo que se puede, otro día podemos Vale. encararlo desde otro lado, pero creo que la locura tiene para rato. Para mucho rato, sí, la verdad es que sí. Ya ves que a medida que vamos avanzando, yo me sigo más relajando, que es lo que suele pasar en los directos, que parece mentira, pero siempre es como la tensión del ojo que te mira y va pasando el rato y es como más divertido, porque claro, aflora más esta parte así como no consensuada, que está muy bien y Total, es interesante de explorar. total. Así que, bueno, eso, un placer primero, Marcelo, por volver a decir que sí a la propuesta y un placer también a todas y todos los que os habéis sumado y los que habéis hablado y los que habéis compartido y preguntado. Voy a ponerlo en vivo si está grabado, si queda grabado bien grabado, lo vais a ver en el perfil y nada, nos seguimos viendo y nos Un, seguimos acompañando en las locuras personales un de cada abrazo a todos los locos y las locas del otro lado. Un abrazo, que vaya muy bien. Gracias, gracias. Buenas noches. Chao, chao.